muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y esto es El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. La revolución del debate precisamente. Y vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, por supuesto me interesa como periodista que soy, pero por dos razones muy importantes. Porque es un tema en boga, es un tema que da muchísimo de qué hablar, no solo para el sector de la prensa, sino para la sociedad en general. Y dada la relación que se ha dado últimamente, esta relación amor-odio, vamos a decirlo así, entre el presidente y los periodistas, pues nos parece fundamental hablar del tema. Así que hoy vamos a tocar en El Dedo en la Llaga, libertad de expresión en tiempos de López Obrador. Y el segundo motivo por el cual estoy muy contento y muy feliz es porque se ha logrado aglutinar este equipo de producción a tres de los mejores periodistas que hay en este país, sin lugar a dudas. Yo los quiero, los respeto, los admiro. Siempre estoy pendiente de su trabajo porque es fundamental para uno retroalimentarse y con mentes y con maestros como ellos. En primera instancia, saludo con todo cariño a Genaro Villamil. Mi querido Genaro, me tenías un poco abandonado, pero me da muchísimo gusto verte. Mucho gusto, Tony. Aquí estamos en el sistema público. Muchas gracias, Genaro. Está Álvaro Cueva. Gracias, Alvarito. Siempre es un placer, es un honor, un lujo. Gracias. Al contrario, Tony, el placer es mío. A tus órdenes. Y está también Luis Cárdenas, otro gran periodista y querido amigo. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Al contrario, Tony, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y pues es un honor. Vamos a darle. Oigan, rápidamente, Genaro Villamil es periodista, escritor, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Luis Cárdenas es periodista de El Universal y conductor en MBS Noticias. Y Álvaro Cueva, crítico, periodista, conferencista, y usted seguramente lo ha visto y lo lee en Milenio, lo vemos en Milenio Televisión, en el Canal 22 y en el Heraldo Televisión. Los tres con amplísima trayectoria y por eso han sido convocados a esta emisión y sobre todo han tenido la generosidad de participar. Muy bien, pongamos el dedo en la llaga. Mi querido Genaro, ¿por qué? ¿Por qué es compleja la relación, que siempre lo ha sido, entre el poder, entre el gobierno, la autoridad en turno y los periodistas, pero ahora particularmente con la 4T y con el presidente López Obrador? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transición de las relaciones entre la prensa, los medios y los poderes, no solamente el poder político, sino también el poder económico. Lo que eran certezas en el anterior sistema, yo establecería como el anterior sistema estos 18 años de alternancias de Vicente Fox a Enrique Peña Nieto. Se estableció un sistema, unos acuerdos digamos que no escritos, y en el caso del último sexenio, del sexenio de Enrique Peña Nieto, no solamente eran acuerdos no escritos, eran acuerdos multimillonarios. Había un despilfarro de dinero, no precisamente para los periodistas, hubo un despilfarro de dinero para los dueños de los medios o para algunos comentaristas que formaban parte de la construcción de un pues no de un modelo de comunicación, sino de un modelo de promoción. El exceso que ocurrió en ese último sexenio, lo que provocó es esta disminución brutal, que aún así sigue siendo grande. O sea, hablar de 4,000 millones de pesos en materia de gastos en publicidad es una cantidad sustancial. Sin embargo, evidentemente, pues venimos de un sexenio que gastaba más del doble. Entonces, esto ya de por sí te genera una tensión, ¿no? Te genera una situación de tensión entre los dueños de los medios y entre el gobierno, y también genera tensión hacia adentro de las empresas. Porque al mismo tiempo, y desgraciadamente, esta pandemia digamos que ha recrudecido el fenómeno de los despidos, de los recortes, de los replanteamientos, sobre todo en los medios masivos. Ya no digamos los medios impresos, que también están en una situación muy tensa. Esta es la parte estructural. La parte discursiva, pues es la que vemos en las redes o en algunos medios electrónicos o impresos, pero lo que está detrás es quizá lo que hay que ventilar,
de una manera más clara, menos pasional, menos rijosa, para poder hacer un modelo de comunicación y de relaciones prensa, poder, sociedad, en donde se piense mucho más en las audiencias y mucho menos en la relación con el gobernante en turno o con la autoridad en turno, porque muchas veces estas relaciones es golpear para que me vean y si acaso me paguen. Y aquí pues ya no sirve de nada porque estar golpeando también a veces te puede generar falta de audiencia. Y al revés igual, halagar, alabar para que me vean y yo sea consentido y obtenga dinero tampoco ya sirve para este modelo nuevo, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga, mi querido Genaro, para variar y no perder la costumbre. Luis Cárdenas, ¿hay una mala relación entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa? ¿O cómo sería esta relación? Bueno, primero, insisto, es un honor poder estar con todos ustedes. Querido Genaro, te mando un gran abrazo. Es muy interesante, Álvaro, de nueva cuenta, es muy interesante la postura que manifiesta Genaro Villamil hace unos momentos. Yo a Genaro lo sigo desde hace mucho tiempo. Yo era todavía un adolescente, yo estaba en la prepa, querido Villamil, y tú ya estabas escribiendo en varias revistas y ahí te seguía y te leía. Éramos adolescentes los dos, los tres, los cuatro. No, hombre, todos nos seguíamos a todos y éramos unos niños. El tema es que yo me veo muy traqueteado por la vida, pero pero bueno, te lo cuento así por lo siguiente. Yo he visto la trayectoria de Genaro Villamil, cómo fuiste pues de periodista a ser funcionario público, y eso es muy interesante. Por eso lo que nos decías hace un momento creo que llama mucho la atención, dado que tienes las dos visiones, la de un funcionario público hoy, pero también la de un periodista con amplia trayectoria, y además, déjame destacarlo, un periodista crítico, un periodista que fue muy crítico en los sistemas o en el régimen anterior. Creo que tocas un punto fundamental, Genaro Villamil. Creo, Tony, que hay un punto fundamental aquí en donde tanto Genaro Villamil lo dice de una manera precisa. El modelo, pero yo no me iría solamente al modelo de comunicación, sino también el modelo de negocios. Muchos medios de comunicación dependían de la publicidad gubernamental. Y durante mucho tiempo pasó esto, ¿eh? Entonces tú ya no le hablabas a una audiencia, sino que le hablabas a un muy, muy pequeño círculo, y los periodistas, los medios de comunicación fueron o fuimos perdiendo mucha credibilidad, porque le hablabas a un círculo muy pequeño. Y ese círculo muy pequeño se molestaba, te hacía réplicas, contestaba, pero la audiencia no escuchaba. Y no escuchaba en gran parte porque ni siquiera utilizábamos un lenguaje que fuera muchísimo más cercano, más bien nos alejábamos. Y hoy día creo que muchos estamos pagando, o muchos medios están pagando ese costo. Yo soy parte de la industria de los medios de comunicación, entonces me incluyo, aunque creo que hemos tratado de hacer lo contrario desde hace mucho tiempo, pero por eso hablo de esta manera en plural. ¿Ante qué estamos hoy día? Hoy estamos frente a un presidente de la República que no se queda callado y que no le gusta la crítica. También hay que decirlo, es muy sensible a la crítica. Eso hace que ya no tengamos libertad de expresión, no necesariamente. Sí estamos frente a un escenario totalmente novedoso en donde estamos aprendiendo muchas cosas. No es una cosa que solamente sucede en México, pasa en el mundo. El presidente Trump también se lanza contra la prensa sistemáticamente. Hace unos minutos, hace un par de horas, dijo que el verdadero partido de oposición son las fake news y los medios liberales, ¿no? Por ejemplo, Trump tiene pleito cantado con CNN, como López Obrador tiene pleito cantado con Reforma. ¿Eso es útil para la libertad de expresión? Francamente no lo sé. Creo que no abona, pero tampoco sería de la idea de rasgarnos las vestiduras y decir que estamos en un escenario en donde se puede acabar la libertad. Creo que no, al contrario. Hoy hay más crítica, inclusive mucho más ácida. Yo mismo me considero un crítico de la 4T. Yo escribo mucho, escribo en el diario El Universal, y de acuerdo al último reporte que nos hicieron en la mañanera, pues soy de los negativos, ¿no? Bendito Dios, imagínate si fuera de los positivos. Pero esa es nuestra chamba. ¿Escribirías en la jornada? Estaría en la jornada, por ejemplo, que no tiene nada de malo. Pero ponerte el saco de la víctima, creo que en estos momentos no cabe.
Vivimos un tiempo en el que tenemos que aprender a comunicar de otra manera, en el que tenemos que tener una cercanía con las audiencias y en donde no se trata ni de pegar o no pegar. Decía hace rato Genaro Villamil sobre el tema. Hay veces que golpeas y pierdes audiencia, o hay veces que adulas y pierdes audiencia. Yo creo que ya no es como antes. Antes la famosísima frase esa de yo no pego para que me peguen, digo, yo no pago para que me peguen. Yo creo que hoy está totalmente rebasado. En un mensaje, en un tweet, en un video en YouTube, por ejemplo, y lo he leído y lo he visto muy atento con Álvaro Cueva en sus columnas, en sus programas, en sus participaciones, puedes llegar a tener el doble, el triple, el cuádruple de audiencia de lo que tienes en un medio de comunicación tradicional. Y nadie les paga a esos youtuberos, a algunos, a otros quizás sí, habría que analizar qué hay de fondo. Hoy hay un lenguaje muchísimo más diverso para un público muchísimo más complejo. Hay muchos públicos, hay públicos que aborrecen la 4T y hay públicos que adoran la 4T. Si te das una vuelta en el cuadrante, vas a ver cómo hay estaciones que de hecho se han enfocado a tratar de conseguir a ese público. Yo creo que sí, estamos frente a un modelo de negocios que se agotó y que tenemos que reestructurar, y estamos frente a un modelo de comunicación, Estado, medios de comunicación, Estado, periodistas, al que no estábamos acostumbrados, en donde, insisto, el presidente es confrontativo. Hoy lo decía el exdirector de Proceso en el Universal, es un presidente, es un hombre que no se va a bajar del ring y que le gusta estar ahí. Yo creo que tenemos que aceptarlo. Habrá quien se quiera pelear con él, pues adelante, bienvenida a la libertad. Y habrá quien quiera seguir desde un punto de vista crítico, bienvenida a la libertad. Y habrá quien lo quiera adular y besarle los pies, bienvenida a la libertad. Creo que tenemos que aprender a estar en este nuevo esquema, ¿no? Gracias, Luis. Por supuesto que a ningún gobierno le gusta ser criticado, pero pareciera que al actual, pues menos que a ninguno. Ha dicho Luis ahorita, mi querido Álvaro Cueva, que no valen de nada a los medios hacernos las víctimas. Sin embargo, a veces pareciera que el presidente es quien se hace la víctima al decirse que es el más atacado, más incluso que Madero o que Enrique Peña Nieto. Yo ya ni sé. ¿Qué opinas al respecto, Álvaro Cueva? Yo creo que el presidente tiene razón. Yo estoy encantado con la Cuarta Transformación y con lo que está pasando en las mañaneras y lo que está pasando con este gobierno, porque en casi 34 años que tengo de carrera, jamás había vivido una época con esta libertad y con esta diversidad de opiniones. Yo prefiero que el presidente me diga en mi cara, a través de la pantalla, en estos espectáculos matutinos, lo que piensa de mi trabajo, a que alguien en su nombre le llame a mi jefe para que me castigue, para que me baje el sueldo, para que me saque del aire. Eso es lo que pasaba antes y nadie lo dice. Antes sí teníamos una autoridad que estaba sobre nosotros, pero mira, en el párrafo 4 tú citaste esto, bye. Ahora no. Ahora podemos decir lo que se nos pegue en la gana, incluso en contra del mismísimo presidente, y no pasa nada. Nadie nos corre, nadie nos castiga, nadie, nada. Yo me la he pasado toda la vida en juntas donde me tienen que decir lo que no debo de decir, donde me tienen que decir a quienes no debo mencionar, donde me tienen que decir cosas que son verdaderamente vergonzosas y que el público ni se imagina. Comenzó la Cuarta Transformación. Bueno, empezamos en Canal 22 con una junta increíble donde el director nos convocó a quienes estamos en la barra Debate 22 para decirnos literalmente: gozan de absoluta libertad de expresión. Pueden decir lo que quieran, invitar a quien quieran, no pasa nada. Y así ha sido. Es impresionante, porque antes, en un canal público como el Canal 22, esto hubiera sido inimaginable. Revisen los contenidos de estos canales en los últimos sexenios. Bueno, en el de Peña Nieto casi truenan el 22, fue un escándalo monumental, ya se les olvidó. Ahora no, ahora estamos realmente en plenitud. Y esto que estamos viendo, pues es precisamente el resultado de esta apertura. Porque obviamente quienes estaban del otro lado recibiendo los sobornos, recibiendo excesos, pues están como muy enojados porque ya no reciben su dinero ahora.
Oye, extraordinario, de verdad, este análisis. Pero yo te pregunto esto, mi querido Genaro Villamil, las críticas que hace Andrés Manuel López Obrador con su dedo flamígero en el púlpito de la mañanera, ¿no hace que nos autocensuremos? Es decir, ya no voy a criticar más o no se me vaya a pasar la mano porque, oye, no me vaya a mencionar el presidente, que al final no sé si sea mejor porque me hace famoso, no sé. ¿Qué me dices? Yo respondo con una pregunta, Tony. ¿Tú has visto algún medio, periodista, columnista señalado, intelectual orgánico, como dice López Obrador, señalado en la mañanera que se haya autocensurado? ¿Tú crees que Carlos Loret se ha autocensurado? ¿Tú crees que Broso se ha autocensurado? O que, no sé. Es decir, lo que estamos viviendo es una relación abierta. Y estamos iniciando el fin de un proceso de simulación. Por supuesto que el problema más grave en las relaciones prensa-poder, y los 4 que estamos aquí lo sabemos, no era la censura explícita, sino la autocensura implícita o explícita de los medios con los comunicadores o con los periodistas. ¿Y qué está sucediendo? Que por más que patalees o por más que digas, el poder no va a venir y le va a decir a tu empresa, quítenme a este comunicador, ¿no? Lo que está sucediendo es que hay una crisis de modelo de negocios, como dice Luis Cárdenas muy bien, en los medios tradicionales o en los medios que heredamos del periodo anterior. Buena parte de la crisis de ese modelo de negocios es que no era un negocio, era un contrato. En realidad no eran medios, eran contratistas. Entonces, la publicidad que se recibía era lo más obvio, pero debajo de eso habían muchísimos otros negocios, muchísimos, que tenían que ver con construcción, con seguridad. No voy a hablar de una televisora que se metió al negocio de las minas y de la seguridad privada. No lo voy a decir no porque no lo pueda decir, sino porque también se ve mal que si estoy a cargo de los medios públicos, pues ahí hay un conflicto de interés, evidentemente. Pero esta es la realidad. Yo lo que creo es que debemos también despresidencializar nuestra noción de los medios y de la libertad de expresión. Yo lo que creo, Tony, en este momento es que estamos gozando de un momento de libertad de expresión, pero también hay un déficit de derecho a la información. Yo lo que creo es que no le estamos dando la información necesaria a los ciudadanos, a final de cuentas a las audiencias o a los usuarios de Internet, y ese no es un problema del gobierno o del presidente o del clima o de no sé qué. Ese es un problema de los profesionales de los medios, que somos nosotros. A ver, Álvaro Cueva, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, yo quisiera comentarle al público cosas que no saben. Por ejemplo, uno de los grandes orígenes del problemón que tenemos de contenidos en los medios de comunicación hoy se debe a que en los últimos sexenios los medios de comunicación se dedicaron a todo menos a la comunicación. Y estoy hablando de cada una de las piezas de este engranaje. Por ejemplo, los vendedores de publicidad dejaron de vender publicidad. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a pasar a los pinos por el cheque que les correspondía en automático y ya eran como administradores de presupuestos. Entonces ya no proponían estrategias de ventas, ya no le movían a la otra parte de la televisión. Resultado, cambia el sexenio y aquello se queda sin dinero. Sin dinero. Y a la hora de los contenidos, en efecto, como bien dice Genaro, nos acostumbramos en los últimos sexenios a tener noticiarios que giraban alrededor de las propuestas que estaba pagando la autoridad. Por tanto, el resto del menú noticioso se perdió. Se perdió. Si tú analizas el menú que consumimos en México contra el menú que se consume en otras partes del mundo, somos una vergüenza. Los mexicanos no sabemos qué está pasando en otros países de América Latina. Los mexicanos no sabemos qué está pasando en otros continentes, a diferencia de los radioescuchas o de los televidentes de otras regiones. Y esto es nada más el principio, porque afecta incluso a la industria de la telenovela. Ya se les olvidó que había gobernadores que salían en la escenografía con sus fotografías. Eso pasaba aquí y era ya como el acabose del descaro. Hoy esta industria no sabe qué hacer porque ese dinero que daban los gobernadores ya no está entrando.
Qué barbaridad, mi querido Álvaro. Siempre tú poniendo el dedo en la llaga en estos asuntos, pero yo le quiero preguntar ahora a Luis Cárdenas, ¿no es una relación desigual la que hay en esta lucha que se da eventualmente entre el presidente y la prensa? Es decir, no es lo mismo que desde tu medio critiques o digas a que un presidente con tanto poder como López Obrador, como decía el Financiero, con 62% de popularidad, pues diga que eres un neoliberal o que eres un tal por cual, ¿no? Ya hasta se me olvidó tantas retahílas de cosas que ha dicho. Luis. Mil gracias, Tony. Yo difiero un poco ahí en ciertos puntos. Creo que hoy sí estamos viviendo mucha libertad. Yo no estoy encantado con la 4T, ni estoy encantado con la era global del populismo que tenemos no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo. Puedes ver cosas de López Obrador similares a Trump, cosas similares a Erdogan, por ejemplo, cosas similares a Bolsonaro. Y no es para mí necesariamente eso un ejemplo ni de democracia, ni de racionalidad, ni de avance. Tampoco creo que todo tiempo malo que todo tiempo pasado fue malo. Creo que hubo muchas cosas y muchas piezas importantes y creo que de hecho parte de ese periodismo que se hizo durante el así llamado periodo neoliberal fue lo que catapultó el triunfo brutal y enorme de la Cuarta Transformación. A mí cuando de repente me dicen, ¿y qué estabas haciendo cuando la estafa maestra? Pues entrevistando a gente de la estafa maestra. Si no seguías el programa, pues ahora sí que ¿qué quieres que haga, no? Pero ¿qué estábamos haciendo? No, pero dichoso, ¿eh? Dichoso, porque yo tenía prohibido mencionar la palabra. Álvaro, yo no tenía prohibido nada. A mí no me prohibía nada. A mí no me lo prohibieron, perdóname. Y yo sé que a Denise tampoco se lo prohibieron. Y yo sé también que a López Dóriga no se lo prohibieron. O sea, el discurso fácil es decir, antes no sabían nada. Oye, no sabían nada y entonces, ¿por qué todo el mundo sabía de la estafa maestra? ¿Por qué todo el mundo supo de la Casa Blanca? ¿Por qué todo el mundo supo de las corruptelas que hizo Javier Duarte? ¿Por qué fue la súper primera plana en todos los medios de comunicación las porquerías que habían hecho todos los gobernantes del PRI? A ver, había buen periodismo y hay buen periodismo el día de hoy. Frente a lo que estamos, y es lo que a mí sí me llega a preocupar, es frente a una época de posverdad, en donde una fake news puede catalogarse sin que sea fake news. De pronto hay un medio crítico como es Reforma, como es Proceso, como es Milenio en algún momento, como es el Universal, como es el Financiero, y no se responde con argumento, sino que se responde con víscera. Eso es una fake news, dice el presidente López Obrador, o lo señala, lo pone en su mañanera, en el púlpito, y entonces condena al medio de comunicación ipso facto. Y lo que sí está sucediendo, que se refleja en la red social, es una cantidad brutal de odio desmedido, desbordado, sin ningún sentido, y que en algún momento, ojalá y lo sepamos, sabemos quienes estamos tratando de investigar y nos topamos con pared, pero en algún momento ojalá que sepamos quiénes manejan esas hordas de odiadores profesionales que se dedican a acosar a todo aquel que se atreve a cuestionar al gran Tlatoani o al emperador desnudo. Ahí sí yo considero que hay un problema. Y aguas, porque cuando empezamos a hacernos en un péndulo y de pronto vemos cómo se van reproduciendo argumentos, periodistas, personajes genuflexos frente al nuevo poder, habrá que entender también que en esta época las cosas cambian de manera muy rápida. Ahí está el ejemplo de Brasil. Ahí está el ejemplo en España, ahí está el ejemplo de lo que puede estar sucediendo en la Francia, ahí está el ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos. Los péndulos políticos y sociales se mueven muy rápidamente. Quien esté apostando a que la Cuarta Transformación durará décadas como el priato en algún punto, creo yo francamente que hoy día se equivoca. Eso es lo que a mí sí me preocupa en materia de libertad de expresión, que de pronto vemos a una cantidad importante de personas que han decidido hincarse o que han decidido besar una mano cuando muy probablemente esto les vaya a reventar y después los veremos besando una mano que es totalmente contraria. Pero lo que tendríamos que hacer como periodistas y como comunicadores es fomentar el diálogo, fomentar el debate, fomentar que nos podamos escuchar unos a otros. Lo que hoy tienes en Frena, en el Zócalo, no es simplemente una expresión radical.
es el hecho y el reflejo de que los mexicanos estamos empezando a no escucharnos. Es el reflejo de que estamos sordos unos frente a otros. ¿Y saben qué pasa cuando te estás tan sordo? Que ya no puedes hablar y que la manera de comunicación se da a través de otras vías. Y yo espero que no lleguemos a eso. Pero lo que veo diario en la mañanera y lo que veo diario en Frena y lo que veo diario en un sistema de medios que se está radicalizando es que en vez de comunicar estamos haciéndonos sordos y que eso nos va a llevar, y a mí me preocupa mucho, a un nivel de violencia como el que creo que no habíamos visto entre ciudadanos en este país. Ojalá que me equivoque, ojalá que nos escuchemos. Para mí sí es fundamental, pero fundamental que nuestra tarea sea abrir espacios a todas las voces y tratar de hacer una tarea para hablarnos unos a otros. De otra forma, pues creo que no vamos por buen camino y ya estamos viendo lo que pasa en otros países, ¿no? Muchas gracias, mi querido Luis. Rápidamente, Genaro, te planteo esto a ti. Hace muchos años, en 1995, en octubre más o menos, yo entrevisté a López Obrador. Cuando entrevistarlo, allá en Tabasco, imagínense. Son paisanos. Saben que soy paisano, por supuesto. Y eso me costó, bueno, sangre, sudor y lágrimas, críticas del gobierno de Roberto Madrazo, este impresentable, hablando de impresentables. Entonces, bueno, lo hice porque era yo joven realmente, porque en aquel momento, ahora, bueno, entrevistar a López Obrador, ya que es presidente, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero se puede, ¿no? En aquel momento no se podía, Genaro, Álvaro, Luis, era complicado. A mí me costó el puesto en una televisora y me costó ataques del gobierno en turno. López Obrador me dijo en aquella charla que ya había muchos aplaudidores, que ya había muchos alcahuetes, que era necesario ejercer el derecho a disentir. Sin embargo, hoy veo a un presidente que le molesta el derecho a disentir, o eso es lo que pareciera. Genaro, ¿qué opinas al respecto? Es un tema muy, muy subjetivo, es decir, si le molesta o no le molesta es un problema, pues, personal, sinceramente, pero el problema político es que aunque le moleste, la libertad de expresión se está ejerciendo. Ese es el tema. Para los que disienten de él y para los que no disentimos de él, o para los que tenemos un apoyo crítico, o para los que, o a los que les valga madre. Es decir, el tema no... Yo sigo insistiendo. Genaro, pero mira, la cuestión está así. Si tú hablas bien del presidente, eres un buen periodista, pero si lo criticas, ahora resulta que mereces ser quemado en leña verde. Ese es lo que confunde. ¿Quién? ¿Según quién? O sea, ¿según quién eres un buen periodista? ¿Según el presidente? Pues es lo que pareciera. Por eso te estoy diciendo. O sea, el problema no es que queramos agradar o molestar al presidente. Tenemos que agradar e informar a nuestras audiencias. Lo que yo convoco, como también apoyo lo que dice Luis, en términos de diálogo, es que despresidencialicemos nuestra obsesión presidencialista mexicana. Tenemos ya un presidente muy poderoso, eso es un hecho. Es un hecho político, es un hecho social, es un hecho mediático. Es decir, es un presidente que todos los días está compareciendo públicamente y habla y dice, informa, a veces destantea, a veces hace lo que hace, ¿sí? Pero si ya de por sí lo tenemos tan fuerte, lo que a mí me preocupa de este debate, Tony, es que queramos censurar al presidente. Es decir, él no va a cambiar, lo conoces. Es decir, mira que lo conozco. Un tabasqueño, los tabasqueños pueden pasar en un mismo día por 4 estados de ánimo distintos. Y eso no significa que vaya a mandar al ejército a cerrar la instalación de Reforma, o que vaya a ser como Luis Echeverría a intentar un golpe interno en MBS. O, ¿sí me explico? Es decir, la tropicalización del discurso presidencial, que a algunos les preocupa mucho, yo creo que estamos exagerando en términos de que ese exceso verbal de Andrés Manuel López Obrador está creando un estado de ánimo de indefensión de los periodistas. Yo lo que creo es que el problema de indefensión de los periodistas está en otra parte. Está en una situación
muy precaria, laboralmente hablando, sobre todo para los que no tenemos el privilegio del micrófono en medio masivo, para los que están en las provincias, para los que todavía tienen que enfrentar esta mezcla entre criminalidad y, y política y economía, que ese es realmente, ahí está un problema muy grave que nos debería, pues que nos debería convocar a todos, ¿no? Ahora, de que si está bien que lo haga o no lo haga López Obrador, la verdad no es mi estilo, no sería mi estilo, pero yo no soy el presidente. O sea, por mí no votaron 30 millones de personas. Yo no soy el que construyó un liderazgo durante 30 años antisistémico. Entonces, también eso nos está hablando de un estado de ánimo de la sociedad. Entonces, veamos a la sociedad y veamos a las audiencias. Yo digo. Si eres presidenta, Pedro, del sistema público de radiodifusión. Es un mandato del Estado mexicano. Oye, mi querido Álvaro Cueva, gracias, Genaro. De verdad que sí están arrojando información realmente valiosa y sí están haciendo que uno piense más a fondo estos asuntos. Álvaro Cueva, ¿cómo se toma el hecho de que este presidente poderoso critique a la prensa desde la mañanera en un país donde ejercer la libertad de expresión es un peligro todavía? Donde, lo decía Genaro, si estamos en la provincia, sobre todo en estos lugares conflictivos y peligrosos, bueno, pues abona, no abona, por supuesto. ¿Qué piensas tú? Ok, mientras te respondo, le voy a pedir un favor a Luis. Mientras hablo, Luis, búscame, por favor, algún noticiario que en el sexenio pasado, conducido por López Dóriga o por Denise Merker o por Javier Alatorre, haya abierto con la nota de la Casa Blanca. Búscamelo, porfa, porque tú vives en una ciudad. A ver, Álvaro. Yo sé, Álvaro, que me ves. Yo sé, Álvaro Cueva, que me ves cara de Siri o de el Google Assistant o algo por el estilo, pero pues no lo tengo que buscar. ¿Por qué no pasó? Es la prensa y el periodismo, y ahí están. ¿Qué notas abrieron con la Casa Blanca? Una cantidad enorme de medios de comunicación, inclusive lo que hizo en su momento Carmen Aristegui, y de ahí fue una salida, y que si la corrieron por eso, no la corrieron por eso. El tema es que la información se dio, pero al mismo tiempo yo te diría, ¿por qué no te pones a buscar con tu Google Assistant o con tu Siri? Porque, te digo, tengo cara, pero no soy. ¿Cuántos noticieros abrieron con la captura de Duarte? ¿Cuántos noticieros abrieron con el asunto de la estafa maestra? Pensemos, porque yo no estoy defendiendo al periodismo anterior. Lo que sí estoy diciendo es que dejémonos de lado y dejémonos por un momento de considerar que todo lo de antes fue malísimo, porque entonces ahí metemos también al señor Genaro Villamil, que tenía un maravilloso puesto y trabajo periodístico en varios medios críticos. El periodismo no nació con la Cuarta Transformación, ni la libertad nació con la Cuarta Transformación, querido Álvaro. Entonces, pues perdón, pero sí no te voy a buscar absolutamente. No, es que como me dijiste hace rato que esto fue la gran nota de 8 columnas y que todo el mundo lo mencionó, perdóname, no fue así. Pero ok. ¿Nadie se enteró de la Casa Blanca, Álvaro? Sí. Nadie supo nada de la Casa Blanca. Nos enteramos por otros lados. Nadie supo nada de Duarte. ¿No supiste algo de los 43 de Ayotzinapa? No fue la primera, no hubo crítica tras crítica tras crítica en distintos medios de comunicación cuando en un ataque de arrogancia Murillo Karam dijo, ya me cansé. ¿Sabes por qué hay este problema de credibilidad tan grande en muchos medios, no en todos, en México? Precisamente porque la gente se hartó de esto. Te platico rápidamente. Yo, como usuario de los medios, deja tú como periodista, como crítico, como gente que trabaja en esto, me siento profundamente ofendido. ¿Por qué? Porque el día de hoy estoy esperando que todos esos comunicadores y que todos esos canales de televisión, que es lo que yo critico, me ofrezcan una disculpa por haber dicho lo que dijeron de los maestros mexicanos en el sexenio pasado. Ustedes se acordarán. En el sexenio pasado, estos maestros eran unos ineptos, unos flojonazos, unos idiotas, unos ignorantes, unos corruptos, eran la escoria de la sociedad, mientras el crimen organizado hacía lo que quería. Hoy vemos a nuestros pobres maestros luchando contra la pandemia, luchando como verdaderos héroes, y ¿qué pasó? No pasó nada. Eso
se traduce en un problema de credibilidad. Y esto es lo más doloroso de esto. Podemos estar aquí peleándonos todo el día, toda la tarde, toda la noche sobre si el presidente, sobre si la libertad de expresión, pero de este lado de la realidad, hay algo que verdaderamente molesta, y es que en estos discursos nadie, absolutamente nadie, dice público, nadie dice audiencia, nadie piensa en los usuarios, nadie piensa en la gente. Están pensando en las transacciones económicas que dejaron de llegar o que están esperando que lleguen. Están pensando en su gran ego, en su gran vanidad de quiero que el presidente me diga cosas lindas. Espérame tantito. El periodismo en el mundo, y acabo de participar en un encuentro increíble, está pasando por un momento tremendo porque ahora los algoritmos nos están quitando lectores, porque ahora la gente no lee más de 2 párrafos, porque ahora la gente no ve más de 3 minutos en video. Porque esos son los verdaderos retos. Y a esto, lo que tú comentabas muy bien hace rato, hay que sumarle las noticias falsas y muchas otras cuestiones que están verdaderamente alterando la historia del periodismo mundial. Y a mí me sorprende que todas estas personas que están tan alteradas por las mañaneras, no estén haciendo nada por el periodismo y no estén haciendo nada por trabajar por las audiencias. Yo no he visto a ninguno de estos doctos analistas transformar el tamaño de sus columnas. Yo no he visto a ninguno de estos doctos conductores de televisión proponer un cambio en el esquema del noticiario. Yo no he visto nada de eso. Lo único que veo es esta eterna secuencia de quejas en contra del presidente porque les habla feo, cuando antes, insisto, nos hablaban peor, pero en lo oscurito, pero a través del teléfono. ¿Por qué crees que me dedico a hablar de medios? ¿Por qué crees que me dedico a hablar de espectáculos? Porque yo trabajo como del tonto de la familia, porque yo no tengo pelos en la lengua y, por supuesto, en el momento que comienzo a hablar de política, me sacan de las juntas, porque no me soportan hasta el día de hoy. Entonces, la cuestión es esta, y es la respuesta a la pregunta de Tony, ¿sí? Yo creo que el presidente de México, como los presidentes de cualquier parte del mundo, están en su derecho de decir y de tuitear y de opinar y de expresar. Estamos confundiendo un asunto que en México definen, no sé por qué, como de libertad de expresión, con la combinación de 18 tendencias en la comunicación internacional que sí están alterando muchos asuntos, ¿sí? Esto que vivimos en México lo están viviendo en Australia, lo están viviendo en Nueva Zelanda, lo están viviendo en Francia, lo están viviendo en Brasil, lo están viviendo en todas partes del mundo y nadie sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque, insisto, se están preocupando por la comunicación con el presidente en lugar de preocuparse por la comunicación con el público. Eso es verdaderamente enfermo y al paso de unos meses va a acabar con nuestra poca credibilidad. Porque, insisto, el tema no es el presidente, el tema es el futuro del periodismo post-COVID, época colonial. Yo a ver, Luis Cárdenas. Algo. Perdón, yo quisiera responder aquí a algo porque es muy importante y te lo digo con el corazón y sabes que te admiro desde hace mucho tiempo, querido Álvaro Cueva, y lo hemos platicado y nos hemos visto y esto tiene que ver con el asunto de mezclar la gimnasia con la magnesia. Nada que ver una cosa con la otra, perdóname, pero nada que ver una cosa con la otra. El que haya una crítica a la mañanera o el que haya personas como yo y como muchas otras que consideramos que no es sano que un presidente con el poder que tiene López Obrador se ponga a pelearse, porque además hasta lo rebaja a él, se ponga a pelearse con el Reforma o se ponga a llamarle a un periódico inmundo pasquín, a mí eso me parece sumamente lamentable. Ahora, eso no quiere decir que no estemos metidos en los otros temas. Que hay cosas que se están haciendo, claro que se están haciendo en México incluso, y con medios de comunicación electrónicos que, por cierto, son igualmente vapuleados en la mañanera. Eso da igual, pero el trabajo que está haciendo Animal Político, que de hecho gracias a Animal Político conocimos todo lo de Duarte, yo creo que es de destacarse y de rescatarse. Lo que está haciendo en una especie de infografías, de cambios, de algoritmos, de nueva presentación de información, tanto en Milenio Diario, por ejemplo, la edición digital, que me parece maravillosa, como en el mismo Reforma, creo que también es de aplaudirse y de destacarse y de seguir. El problema al final de todo este asunto, querido Álvaro, querido Tony, querido Genaro, querido público, es que empecemos a hacernos tan frívolos, tan sencillos, tan pequeños,
que no entendamos qué es lo que está sucediendo y que nos vayamos por una noticia que es simple, que nos está mandando un algoritmo, como bien, por ejemplo, lo denuncia el documental de Social Dilemma en Netflix, que tanto molestó, por ejemplo, a Mark Zuckerberg. El problema es que no tengamos capacidad como audiencia de empezar a discernir entre las realidades que se están dando, entre la complejidad del mundo que vivimos, y terminemos yéndonos por algo sumamente sencillo y matando a la democracia a través de la democracia misma. Que eso ya se está viendo. Hoy en los Estados Unidos, el demócrata no puede escuchar al republicano, ni el republicano puede escuchar al demócrata. Hoy en Brasil, el pro Bolsonaro no puede escuchar la crítica. No pueden, ¿eh? Así, literal, no pueden. No se escuchan, no funciona el diálogo. Se rompe. Y eso es muy peligroso. Ya no lo digo solamente porque se agarran a trancazos o aguamazos en algún punto. Lo digo para una democracia. Lo digo para la libertad de argumentos. ¿Que hemos fallado? Claro que hemos fallado muchos. Y yo me asumo porque ahí estoy. Digo algo, tengo 37 años de edad. Me veo muy jodido por la vida, pero yo tengo 37 años de edad. Soy una nueva generación. Soy el old millennial. Me veo Eres el millennial de este grupo. Oye, mi querido Luis, mi querido Genaro Villamil, hay un punto que es muy importante. Me parece que forma es fondo también. Creo que por eso también estamos analizando la mañanera, porque es un sistema de comunicación inédito, insólito, hasta donde yo sé, hasta donde la memoria me alcanza, que no hay en otra parte del mundo. Tiene un antecedente en Tabasco. Tú lo debes saber. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. No, fuera de broma. López Obrador copia la mañanera, o surge la mañanera, la aplicó cuando fue jefe de gobierno, de un comunicador de Tabasco, que era muy famoso en radio. No me acuerdo el nombre. Sevilla Zurita, seguramente. Él que tenía una transmisión matutina larguísima de la que hablaba de todos los temas. Hasta sí. Roberto Madrazo. Es decir, hay una parte, perdón, ahorita nada más, hay una parte del estilo personal de gobernar y de comunicar de López Obrador que tiene sus orígenes en Tabasco y que son maravillosos en su contexto. Y que a veces la gente del centro, o los que ya nos achilangamos, yo soy de Yucatán, nos escandaliza. Pero uno va a Guerrero o a Tabasco y en media hora te pueden mentar la madre, te aman, te odian, etcétera, etcétera. Entonces, creo... Sí, tienes toda la razón. A mí me costó mucho trabajo adaptarme a la Ciudad de México por eso. Pero, claro. Genaro, el Lord Molécula, el falso pirata, los sendos doctores honoris causa, ¿abonan? ¿Es la prensa que nos merecemos? O te pregunto, ¿es la prensa que se merece López Obrador? A mí me gustaría ver una mañanera contigo y con Luis Cárdenas y con Carmen Aristegui y con Denise Merker y con Raimundo Riva Palacio, por supuesto. No, pero yo levantarme a esas horas, ya me dijeron que hay que llegar a medianoche, no, ni loco. Pero ese es el tema. El señor que le llaman Lord Molécula, pues sí se levanta. Y los youtuberos que están, sí se levantan. O sea, lo que voy es que no hay una, ¿cómo te diré? A nadie se le prohíbe entrar. Bueno, estuvo Denise Dresser, estuvo Jorge Ramos, he estado yo. Es decir, Genaro, pero no hay un problema cuando se vuelve el protagonista Jorge Ramos cuando fue, o cuando se vuelve el protagonista Lord Molécula. ¿No tenemos ahí un problema de comunicación? Por supuesto que a veces o sea, no es el nivel profesional que uno quisiera, pero hagamos abstracción, digamos, de estos individuos y de estos episodios y pensemos si la conferencia matutina de López Obrador, para entrar al análisis, es más perjudicial que benéfica. Y pensemos no como periodistas, pensemos como comunicadores y como audiencias. Es decir, además está en todos los noticieros, para bien o para mal. Hasta lo que maneja él en la conferencia matutina marca agenda, para bien o para mal.
Pero a lo que yo voy es que nos estamos obsesionando mucho con el instrumento de comunicación de López Obrador y estamos olvidando que nosotros, como periodistas, en mi caso como responsable de medios públicos, también tenemos que generar modelos nuevos como el programa que tiene Álvaro Cueva en Canal 22 de comunicación y de interacción. O como este espacio, O como el dame tuyo. un poco de crédito. No. Te doy todo el crédito, pues estás juntando como el mole, 3 chiles o más. Entonces, Pero ninguno en Borna, parafraseando el clásico. es que bueno, porque esa es la polémica. Pero digo, Oiga, No te qué no te vayan a- sensacional. no te vayan a acusar por discriminación de género, porque pues sí hubiera estado padre una No, compañera. mira, no siempre se pueden estar. La realidad es que siempre pienso en equilibrar el género igual, pero no siempre pueden es participar como quisiéramos. Pero yo les agradezco mucho. Álvaro Cueva, ¿tienes algo que decir? Sí, a propósito de esto que mencionaban, de que falta una mujer, etcétera, etcétera, ocurre algo muy, muy especial en estos tiempos en los que estamos debatiendo la libertad de expresión en México. Eh, me pasa no en uno, en muchos de mis espacios, ¿sí? Buscas a la gente para que hable mal y frente a las cámaras no quieren hablar mal. Hay como también posiciones muy extrañas que se expresan a través de estos comunicados que firman 600 y tantas personas o redes sociales, pero en el momento en que tú les dices, oye, te abro el micrófono, te abro la cámara, ven al estudio, te recibo con todo el respeto del universo, puedes decir lo que se te dé tu gana en contra de la mañanera, en contra del presidente, misteriosamente, no voy. Y no van. Y entonces, ¿qué ocurre? Luego nosotros quedamos como, oye, es que en efecto no hay libertad de expresión. No, espérame tantito, ¿sí? Sí hay. Es que aquí es una negociación muy compleja, porque también seguramente te pasa a ti, Tony, con espacios tan magníficos como este. De repente los compañeros, de repente los periodistas dicen, voy, pero si no va Genaro, ¿eh? Si no, sí, ahí sí voy. No te voy a decir, no te voy a decir, hubo alguien que me dijo, si está Álvaro Cueva, no voy. Pues es que imagínate, así como se trabaja. Fui yo y me engañó. ¡Qué poca, Luis! Fui yo y me engañó. Al final sí estuviste. No, jamás. Pero sí me ha pasado. No es la primera vez que me dicen si está, ya te lo he dicho, Álvaro, que si estaba en el otro espacio igual me tocó. Si está Álvaro Cueva, pero no me pongas cosas, junto. A mí sí me gusta decírselas al público, ¿sí? Porque también la gente luego es muy extraña, muy sensible y supone que uno está como que tejiendo cosas a favor o en contra del presidente, o que ciertos canales nada más hablan bien o nada más hablan mal. No, las puertas están abiertas, de veras, y uno le batalla mucho para establecer debate, le batalla mucho para invitar a la gente adecuada y sobre todo para invitar a estos personajes, insisto, que son buenísimos para protestar en programas de radio o en ciertos títulos nada más, o en estas cartas, y que a la hora de los trancazos no quieren. Sí, de hecho, yo le comenté a Genaro en el espacio que tenía yo en MBS Televisión, me costaba mucho trabajo llevar a la gente de la 4T. Sí, recuerdas, Genaro, que nos encontramos y lo platicamos. Bueno, ya me es más fácil, fíjate, para este espacio sí se apuntan y yo lo agradezco infinitamente. Pero ahora quiero pasar a este terreno, mi querido Luis Cárdenas. ¿No será que criticamos mucho lo que está haciendo la 4T o lo que está haciendo el presidente, quizá porque a veces no encontramos las cosas buenas que quisiéramos platicar? No, bueno, a uno le encantaría hablar de México como Finlandia, pues obvio, nos encantaría que las cosas fueran maravillosas, pero pues no lo son, ¿no? Miguel Carbonell habló ayer como de Finlandia. Miguel Carbonell habló ayer de Finlandia. Ah, no lo vi. Y dijo que ahí se leen 34 libros a la semana en promedio, mientras aquí leemos 2.7. ¿Sí ¿En su texto o en dónde? En un tuit. Ah, no, ese sí lo perdí. No lo vi, le mando un abrazo ahí a Miguel Carbonell. Pero a mí me gustaría mucho eso, pero tenemos un país
con muertos, desgraciadamente, con un sistema de salud deficiente, con un sistema de gobierno también deficiente, que ahí va poco a poco. Es una democracia sumamente joven. A mí me encantaría que fueran otras cosas. Por eso es que llama la atención que los debates de una mañanera que se imponen, como dice Genaro Villamil, pues obviamente tienen que darse. O sea, como periodista, ni modo que no saques lo que dijo el presidente. No lo veo. O sea, es el presidente. De alguna u otra manera, lo que diga es extremadamente importante. Y hoy nuestros debates giran en torno a una consulta que no es consulta, para un juicio que no va a ser juicio, a una rifa que no fue rifa, muchos otros asuntos que no... No, rifa sí fue, rifa sí fue. No, fue sorteo de la lotería, no fue rifa. Fue sorteo. Bueno, lo que ya no fue una rifa de avión sin avión, eso sí. Y te ganabas 20 millones, aunque en Veracruz ya están protestando porque el jefe ahí delegacional les pidió que les guardaba el boletito y ahora no les quiere regresar el boletito a una telesecundaria. Ojalá que se resuelva esto muy pronto, porque sí es muy lamentable. En fin, el asunto no es ese. El asunto es que yo creo que los verdaderos problemas nacionales no se están debatiendo. Y eso sí me parece sumamente peligroso. Genaro Villamil me recordaba hace un momento algo que cuando empezaba el show de las mañaneras, cuando empezaba el debate, cuando empezábamos a levantar los ojos y ¡ay, qué es esto! Yo lo platiqué con Hernán Gómez. Y Hernán creo que estuvo en el 22 o anda por ahí también. Ahorita sé que anda en la 8ª. Pero Hernán acudía a veces a mesas de debate conmigo y en una ocasión dijo algo que me sorprendió muchísimo. Él, pues evidentemente es de alguna u otra manera un tanto más inclinado hacia 4T, y creo que se vale que nos definamos así, quien se quiera definir y quien no, también chido. Pero Hernán Gómez me dijo algo, y me lo recordaba mucho Genaro Villamil hace un momento. Decía, si vamos a dedicar un sexenio a hacerle caso a todo lo que diga el presidente López Obrador, va a ser un sexenio bien complicado. Va a ser una cosa bien difícil, y lo es. El problema es que es el presidente. Coincido con Villamil, a mí me encantaría despresidencializarlo de alguna manera. No, pero ya de qué hablaríamos, qué aburrido. No veo cómo. No, es que es el presidente. O sea, si fuera el presidente de la Cámara, a lo mejor lo puede ser más chiquito, pero es el presidente de la República. Es un hombre muy poderoso. Y no lo digo por miedo de que si no, no, al contrario, hay mucha libertad y yo coincido con todos en ese aspecto. Lo que sí es que yo no veo cómo las palabras del presidente no van a terminar por tener un centro. A veces pienso que tendríamos que hacerlo como lo hace CNN, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ya de plano no saca los discursos de Donald Trump por considerar que algunos son evidentemente fake news. Pero eso también abona a ya no escucharnos. Y a mí no me gusta eso. Como no me gusta el San Benito y el capirote que se ponen en las mañaneras. Insisto, creo que se degrada. Hay un dato, y ahí está el dato. Sí, es el presidente más atacado de la historia. No creo que a Peña Nieto todavía lo atacaban más. Ahí está el dato de Spin. Creo que los datos que está haciendo Spin, con todo y que a lo mejor no es pro 4T, pero mira que tener y analizar y palabra por palabra son interesantes. Peña Nieto tiene mucho más artículos en contra de los que ha tenido López Obrador. Bueno, mucho más es un decir, como 6-7% más de los artículos en ese momento lo eran. Lo que sí yo veo hoy es un presidente, y eso creo que no me puedo equivocar. Tengo que contrastar el dato, pero así a bote pronto, creo que es el presidente que más se ha quejado de la prensa, ¿eh? Así como él dice que es el más atacado, también él es el presidente que más ha atacado a la prensa. Y es parte de un diálogo, son llevados en la 4T, me queda claro. Es parte de un diálogo, es parte de algo que tendremos que analizar y que ojalá sirva al final para construir y no para destruir el diálogo, que es lo único que nos queda, ¿eh? En muchos aspectos. Oigan, yo quiero agradecerles de verdad infinitamente. Yo sabía que este programa iba a estar bueno, pero superó todas mis expectativas. Tener a 3 estrellas, si me permiten decirlo así, con todo el cariño, con toda la admiración y con todo el corazón. Pero en pocas palabras, nos despedimos con algunas frases. En pocas palabras, mi querido Genaro Villamil, periodista, escritor, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Qué nos dejas con esta conversación sobre la libertad de expresión en tiempos de López Obrador?
estamos viviendo una época extraordinaria en el sentido literal de la palabra, y se derrumbó todo un sistema que había de relaciones prensa-poder y tenemos que construir otros y otro, en donde haya más sociedad, más audiencia y menos solamente periodistas y poder político. Oye, Entonces, Genaro, quiero hacerte esta pregunta. sí, ¿Perdimos a un gran periodista y ganamos a un gran funcionario, Genaro Villamil? ay Dios, es que esa pregunta la tiene que responder la audiencia, justamente. Yo sigo haciendo periodismo, es decir, estoy en un cargo de responsabilidad pública, pero el periodismo, y pues ahí convoco a quienes vean Canal 14, a quienes estén viendo Canal 22 y Canal 11, que hay un fuerte acento en el proceso de periodismo, de investigación y de reportaje. Evidentemente va a tardar tiempo, pero si no lo hiciera, la verdad es que pues dejaría de ser periodista, ¿no? Claro. Y te conocemos y te reconocemos. Por supuesto, gracias. Gracias, Genaro. Gracias. De verdad fue muy importante tenerte en este debate. Álvaro Cueva, crítico, periodista, conferencista. Bueno, te leemos, te vemos en todos lados, hasta aquí en El Dedo en la Llaga. Querido Álvaro, ¿qué nos dejas? Bien, primero que nada, un agradecimiento a Luis, a Genaro, a ti, Tony. Ha sido maravilloso participar en esta mesa, estoy a sus órdenes siempre. Y yo quiero invitar a la gente a pensar en lo que es verdaderamente importante en esta ecuación. Tal vez no lo sea tanto el presidente, tal vez no lo sean tanto los periodistas. Hay algo que es el público, hay algo que son las audiencias, y ellas mandan, y ellas deciden, y ellas reflexionan, y ellas eligen. No solo eligen presidentes, no solo eligen noticiarios, eligen contenidos. Y ahí es donde tenemos mucho que trabajar de este lado de la realidad. Muchas gracias. Gracias, Álvaro Cueva. Luis Cárdenas, dinos, Primero, por favor, en breves palabras, periodista del Universal y conductor de MBS Televisión. Oye, ¿te peleas con la mañanera, Luis? ¿Están a la misma hora? yo sí me levanto, nada más que es para ir al programa, no para mañanera. De verdad, de entrada, un verdadero honor, Genaro Villamil. Qué gusto, tenía un rato que no nos saludábamos y que no nos veíamos. Te mando un abrazote. Querido Álvaro, siempre toda la admiración y además todo el aprendizaje. Yo creo que todos aprendemos de todos y yo en lo particular aprendo muchísimo de ti. Querido Tony, gracias por este honor y una maravillosa oportunidad de poder dialogar y poder debatir libremente como tenemos que debatir libremente. Tendríamos que hacerlo más seguido, ¿no? Cuando quieras, yo sabes que yo estoy acá puesto como un calcetín y yo cerraría con un tema. El asunto de las noticias no es un asunto de gustos. Puede ser que te guste cómo dice la noticia a alguien, puede ser que te guste el estilo de alguien o te disguste el estilo de alguien, pero la información está ahí. Lo que estamos logrando con estas cerrazones es no escuchar al otro y pensar que la noticia es un gusto. Yo mejor me voy a enterar de cosas bonitas porque no quiero saber las cosas feas. Yo no quiero saber que no hay que hay muertos, que hay masacre. Yo no quiero saber que hay pandemia. Yo no quiero saber muchas cosas. El hecho de que no las sepas no quiere decir que eso se extingue y desaparece, se evapora. Ahí está. Necesitamos crear una sociedad mayor de edad. Tenemos la responsabilidad de promover el diálogo y de informar parejo de todo, de lo que está sucediendo. Porque esto que hacen los algoritmos, esto que hacen los bloqueos de esta información no, porque no te gusta, está cañón. Las noticias, a diferencia de muchas otras cosas, no son de contentillo, no son de gusto. Hay pocas cosas que realmente ahí son de gusto. La información está y nuestra obligación es presentarla y buscar maneras de que nuestra audiencia pueda consumirla y pueda salir avante con ella. Estamos obligados a informar y creo que ese es nuestro principal reto. Mil gracias, de verdad. Al contrario, gracias, mi querido Genaro, mis respetos y mi cariño siempre. Gracias, Álvaro Cueva, te admiro de siempre. Luis Cárdenas, compañero y colega y amigo, por supuesto. Gracias a los tres. Reitero, repito, son tres de los periodistas quizá de la mayor importancia y relevancia que tienen los medios electrónicos y la prensa escrita en este país. Es importante lo que ellos digan y es importante que hayan estado ahí porque habla de dos cosas. Una, que el tema les importa
y que les importa a usted que nos está viendo. Y segundo, que le tienen afecto a un servidor y eso no lo pago con nada. Gracias a los tres. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Hasta la próxima.